Bueno, buenos días por última vez en la mañana de hoy. Vamos a reanudar con el tema de IVA en la prestación de servicios. Y como mucho de lo que dijimos es aplicable para bienes y para servicios, esta parte de la clase irá un poquitín más rápido, con el objeto de poder dedicar algunos minutos a las exoneraciones o exenciones. El devengo en servicios en general, cuando se emite el comprobante electrónico, la factura, o cuando se presta el servicio. En el caso de que el destinatario de la prestación del servicio sea el Estado, cuando se percibe el pago, no cuando se presta el servicio, sino cuando el Estado paga. En el caso de los anticipos por los servicios, al concluirse cada etapa que tiene que ver con el anticipo. Y en el caso de la, comillas, importación de servicios, cuando se pagan, cuando se facturan o cuando se prestan, lo que suceda primero. Habíamos dicho que las comillas en importación es porque los servicios, estrictamente hablando, no son objeto de una declaración aduanera. Modalidades. La prestación local por contribuyentes que ordenan factores de producción o que prestan sus servicios de manera habitual. Por ejemplo, servicios profesionales y toda clase de servicios con una mínima organización empresarial. Se requiere que haya estabilidad, habitualidad. En el caso de Michael, si decide poner su venta de celulares, por lo menos se necesita que tenga una vitrina y algunos celulares para la venta. Y en el caso de los servicios, por ejemplo, que preste el servicio de reparación de manera estable, habitual, ordinaria, con una mínima ordenación de factores de producción. La exportación de servicios está exenta por definición, pero se requiere que los factores de producción estén ordenados o haya habitualidad en esas operaciones de exportación. Ejemplo, una empresa de servicio de telecomunicaciones que presta servicio de telefonía a otras empresas en Centroamérica. La importación por el contribuyente que ordena factores de producción. Por ejemplo, una empresa constructora costarricense que contrata el diseño de los planos a un arquitecto de otro país. La empresa local debe calcular el 13% y se produce un fenómeno que se llama inversión del sujeto pasivo. Mientras que lo normal en la prestación local es que el que presta el servicio sea el contribuyente, en este supuesto de importación, el sujeto pasivo no es el que presta el servicio de diseño de los planos, sino quien recibe ese servicio, la empresa constructora que los recibe en Costa Rica. Es un fenómeno que se llama inversión del sujeto pasivo. La importación por el contribuyente que no ordena factores de producción, aunque dijéramos en este caso hay una cierta duda sobre la habitualidad. En el caso de servicios digitales, ejemplo, yo soy suscriptor de Netflix y todos los meses pago esa suscripción, recibo esos servicios digitales. Bueno, puede ser Netflix o puede ser cualquiera otra, puede ser no sé, el arrendamiento de espacio en la nube, por ejemplo, para tener mis archivos o para tener mis respaldos en la nube, si me lo presta una empresa fuera del país, hay una importación de servicios que está grabada y el método de control para esa importación, que como ya dijimos no pasa por la aduana, es por medio de las empresas que emiten tarjetas de crédito pagaderas.
Si la empresa que emitió la tarjeta de crédito no está domiciliada en el país, sino fuera del país, pues no hay control. El control es solo para emisores locales de tarjetas de crédito. También puede haber importación por un contribuyente que no ordena factores de producción sin mecanismos de control. En el ejemplo de Netflix o de otros servicios digitales, el mecanismo de control es el emisor de la tarjeta de crédito local. Pero un estadounidense que vive en el exterior y que contrata un comisionista en Estados Unidos para que le consiga un comprador de su casa de playa en Guanacaste, en ese caso debería pagar el impuesto al valor agregado por la comisión pagada al comisionista por el servicio que le prestaron, pero no hay mecanismo de control. O sea, esto es teoría, en la práctica pues no llega a suceder, creo que en ningún caso. Los servicios tienen además una definición residual, un concepto residual. Toda operación que no tenga la consideración de transferencia o importación de bienes se considera prestación de servicios. La lista es muy abierta, incluye profesiones, oficios, contratos no traslativos, por ejemplo, servicio de arrendamiento, cesión de derechos de uso. Incluye préstamos y créditos, aunque esos préstamos y créditos están exentos en los artículos que siguen después, a partir del artículo 8. El concepto residual es amplísimo, la lista es muy abierta, pero además hay algunas inclusiones específicas, los derivados de contratos de agencia de venta en exclusiva, los convenios de distribución de bienes en el territorio que implican obligaciones de hacer o no hacer. Por ejemplo, yo tengo el contrato de distribución de computadoras Apple y además tengo la obligación de brindar garantía por esas, o los servicios que se deriven de la garantía por esas compraventas. La transmisión de derechos de llave están sujetos al impuesto al valor agregado, aunque no está muy claro cuándo es transmisión de derechos de llave y cuándo es venta del establecimiento permanente. Y los segundos se supone que no están sujetos. Entonces no está muy claro dónde están los límites o las fronteras entre los derechos de llave y la venta del establecimiento permanente. También se incluye la transmisión de derechos distintos del dominio pleno, y esto básicamente es cesión de derechos, arrendamientos, derechos de uso, el uso personal o para fines ajenos de la actividad de servicios y operaciones gratuitas, es decir, autoconsumo similar al que ya vimos. Esto pues es difícil de controlar el uso de servicios en sí mismo. Por ejemplo, yo como abogado asesor de estos, está bastante claro cuando se lo presto a un tercero ese servicio de asesoría de impuestos. Pero si yo me hago mi propia declaración tributaria y además me asesoro a mí mismo, por decirlo de alguna manera, en cómo hacer mi declaración tributaria, no parece que ese asesoramiento pueda ser controlable su cobro. Técnicamente está sujeto, pero en la práctica es más difícil. Y eso podemos decirlo de prácticamente cualquier profesión. Un veterinario que ve a su propio perro personal, no a los perros del refugio de perros, sino que ve a sus propios animales de compañía y lo revisa para ver que esté bien, difícilmente se puede controlar ese hecho general. Hay algunos servicios que, aunque no están mencionados directamente en la ley, sí lo están en el reglamento. El ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio, pues está en ese concepto residual amplísimo de la ley, pero el reglamento lo hace explícito. Las sesiones del uso, disfrute de derechos de autor, licencias, patentes, marcas, las operaciones de seguro,
la hospitalización privada. No es que el reglamento exceda a la ley, sino que en la ley están implícitos y en el reglamento están explícitos. Otros servicios en el reglamento: el uso de instalaciones deportivas o recreativas. Si se cobra por ese uso, hay una sujeción al impuesto. Y el suministro de productos informáticos específicos. Recordarán que cuando hablamos de bienes, decíamos bienes estandarizados. Si se trata de bienes específicos no estandarizados, diseñados ad hoc para el destinatario, en ese caso están grabados como servicios, no como bienes. Incluso cuando sea un producto estandarizado que sea objeto de adaptaciones para el uso del destinatario, si estas adaptaciones son sustanciales, en ese caso se trata como servicios y no como bienes. El lugar de realización se rige por las reglas generales. Se entiende prestado en territorio costarricense cuando el prestador sea un sujeto pasivo de factores por cuenta propia. Y si el profesional o técnico con sede permanente en Costa Rica se desplaza a otro país para atender un cliente, el territorio se entiende prestado en el territorio del impuesto en Costa Rica, pero por tratarse de una exoneración está exento con una tarifa del 0%. Si el destinatario, recuerden que en IVA es muy importante el concepto de destino. Si el destinatario es un contribuyente de los listados en el artículo 4 de la ley del impuesto sobre el valor añadido y está en el territorio, con independencia de la ubicación del prestador y de los que prestan los servicios, se entienden realizados en Costa Rica. Es decir, se entiende realizado donde está el destinatario. Incluso abarca el supuesto del contribuyente que no es ordenador de los factores de producción. Ya mencionamos que en ese supuesto hay inversión del sujeto pasivo. Un banco que está radicado en Costa Rica recibe el servicio de actualización financiera, por ejemplo, de la tasa de Londres, de la tasa de interés, del prime rate de los mercados europeos. Bueno, pues ese servicio grabado, tributación no le puede ir a cobrar al prestador de servicios a Londres, y entonces invierte el sujeto pasivo. El banco está obligado a cobrarse a sí mismo y a pagar el impuesto por ese servicio que recibe en Costa Rica. Lo mismo sucede con los servicios prestados por vía electrónica, cable, radio, sistema óptico, otros sistemas electrónicos, suministro o alojamiento de sitios informáticos, suministro de imágenes, textos, información y puesto a disposición de bases de datos. Lo mismo sucede con cesiones de derechos o concesiones de derechos de propiedad intelectual, el asesoramiento, auditoría, ingeniería, abogacía, etcétera, seguros. Un supuesto un poco diferente es cuando una empresa local, un contribuyente local, contrata servicios de capacitación, pero envía a recibirlos a sus empleados al exterior. ¿Dónde está ubicado el destinatario del servicio? ¿En la empresa o en los empleados que se trasladan al exterior? Eso es una duda. Y probablemente la administración tributaria tendería a pensar que es donde está localizada la empresa dentro de Costa Rica. Algunas reglas especiales. Los servicios relacionados con bienes inmuebles localizados en el territorio. Por ejemplo, un estadounidense que quiere diseñar su casa de playa en Guanacaste y contrata a un arquitecto famoso en Estados Unidos.
está localizado en el territorio, pero el servicio a quién se le presta, al estadounidense que vive en California, o se le presta al inmueble sobre el que tendrá lugar el diseño arquitectónico. Teóricamente, la localización del inmueble en Costa Rica hace un foro de atracción que el servicio se entienda prestado del territorio nacional. Es una importación de servicio, aunque no tiene mecanismos de control. En el caso de transporte terrestre, por la parte del, digamos, yo compro el transporte de aquí a Guatemala para vender galletas Pozuelo de Costa Rica en el mercado guatemalteco. Y lo mismo para el transporte marítimo o aéreo. Cuando se origina en Costa Rica, está sujeto, pero no la totalidad del precio del transporte, sino solo la parte atribuible al trayecto prestado en Costa Rica. El resto es exportación de servicios. La venta de bienes o la prestación de servicios que se efectúen en vehículos, embarcaciones o aeronaves siguen el mismo tratamiento tributario que el transporte. Por ejemplo, cuando Volaris me vende en un viaje de aquí a México, me vende un sándwich en el vuelo de aquí a México, la venta de esa mercancía o la prestación del servicio de conexión a Internet durante el vuelo de Volaris está sujeta a las normas de transporte. Y esas normas de transporte son muy particulares. Por ejemplo, la base imponible no es el precio del pasaje, sino el 10% del precio del pasaje. Y sobre ese 10% se aplica una tarifa especial reducida que no es el 13%, sino el 5%. Las normas de autoconsumo son similares a las que ya vimos para los bienes. Un ejemplo que podría ser es cuando el hotel le da noches de cortesía a los colaboradores o incluso a terceros, no se las cobra, dijéramos, a la gente de viajes que viene, que le produce un flujo de turistas, lo hospeda gratuitamente cuando le trae un grupo de turistas y eso se entiende que es autoconsumo. Es un tercero, pero se entiende que es autoconsumo porque es una prestación sin contraprestación. Una prestación a título gratuito. Última parte de la clase y con esto terminamos nuestro curso. Con los valientes que se animen a quedarse hasta el final. Lo que tiene que ver con exenciones en impuesto al valor agregado. Está en el artículo 8 y en el artículo 9 se habla de no sujeciones. Es una lista muy grande. Son estas 34 situaciones. Tal vez aquí lo que me interesa es señalar que hay unas que dan derecho a crédito. Por ejemplo, las exportaciones de bienes y servicios dan derecho a crédito. Mientras que la mayoría no dan derecho a crédito. Bueno, aquí estas ventas a zonas francas no están explícitamente, pero se sobreentiende que si yo le vendo a una zona franca estoy en un caso de exportación. Solo señalar, quizás con ayuda de estas dos filminas, que lean el artículo 8, teniendo en cuenta cuáles sí y cuáles no generan crédito en las adquisiciones. En las no sujeciones, hasta aquí estábamos hablando de exenciones, en las no sujeciones no están sujetos la transferencia de bienes inmuebles, que están sujetos al impuesto sobre transferencia de bienes inmuebles. No están sujetos los bienes muebles registrables, porque los bienes muebles registrables están sujetos al impuesto sobre la transmisión de bienes muebles. Y en este supuesto es indiferente el que sean usados o no usados. Ese impuesto, por ejemplo, a los vehículos
es indiferente si yo lo compro en la agencia nuevo que si lo compro usado. No está sujeto a IVA, está sujeto al impuesto de traspaso de bienes muebles. Si yo vendo el negocio, es decir, no si vendo la mercadería, no si vendo los bienes, sino si vendo el establecimiento mercantil o incluso una parte del patrimonio, una o varias líneas de negocio, eso no está sujeto al impuesto al valor agregado. Dicho en otras palabras, cuando hay un conjunto de bienes que constituyan una unidad económica autónoma y yo vendo esa línea de negocio, eso no causa el impuesto al valor agregado. Ejemplo, yo soy la Universal y tenía una línea de distribución de venta de discos, como era el caso de Deutsche Grammophon. La Universal vendía discos de música clásica de Deutsche Grammophon. Y de repente decide, no, este negocio no es bueno para la Universal y se lo vendo, por ejemplo, a un competidor, le vendo todo el negocio, le vendo el inventario, le vendo el know-how, le vendo los contactos, le vendo el material de propaganda, la publicidad, etc. No hay IVA, no está sujeto al IVA porque esa unidad es capaz de ser ejercida de manera autónoma por el adquirente. Otro ejemplo, yo soy el ICE. Tengo la sección de telefonía del ICE que presto tanto el servicio de telefonía como las torres y la infraestructura necesaria para prestar el servicio de telefonía. Y decido traspasar las torres y la infraestructura a otra sociedad del grupo o incluso vendérselas a un tercero. Dijéramos, decido vendérselas a Movistar, esa infraestructura. Bueno, pues eso es una forma de reorganización empresarial que implica transmisión total o parcial del patrimonio empresarial y por tanto no está sujeta al impuesto al valor agregado. La ley habla estrictamente de venta dentro del grupo económico o de transferencias de una sociedad a otra dentro del mismo grupo económico. El reglamento amplía eso aunque se trate de un adquirente fuera del grupo económico. Por ejemplo, una empresa nacional, digamos Automercado, le traspasa todos o algunos de sus establecimientos mercantiles a Walmart o a otra transnacional de supermercados. No se causa el impuesto al valor agregado. No están sujetas las entregas gratuitas de muestras o servicios de demostración u objetos publicitarios. ¿Y cómo se caracterizan? Por su escasa cantidad. O sea, si yo entrego, pues no sé, una muestra en el supermercado, hay una demostradora que me da un cubito para que pruebe, un cubito de chorizo, para comprar yo los chorizos. Bueno, esa muestra, a pesar de que pareciera estar sujeta con la definición de autoconsumo, la ley se encarga de decir que no está sujeta al impuesto por valor agregado. Lo mismo se dice de las muestras médicas, donde esas muestras pueden llegar a tener un contenido económico realmente notable. Los impresos u objetos publicitarios sin contraprestación, por ejemplo la entrega de volantes, no están sujetos al impuesto al valor agregado. No están sujetos los servicios en relación de dependencia. Se sobreentiende de dependencia laboral.
El que presta servicios, el empleado que presta servicios a un patrono, no puede cobrarle el IVA, no están sujetos. Y tampoco los miembros de una cooperativa de autogestión tampoco están sujetos al impuesto al valor agregado. Los bienes y servicios prestados por entes públicos, ya sea gratuitos o con una contraprestación tributaria, recuerdan nuestra definición de tasas, los bienes prestados por entes públicos que se pagan con una tasa no están sujetos. Por ejemplo, las basuras, el servicio de recogido de basuras que prestan las municipalidades, como su prestación tiene o da lugar a una contraprestación, que es la tasa de basuras, por esa misma razón no está sujeto al impuesto al valor agregado. Tampoco lo están los bienes o servicios gratuitos que sean obligatorios para el sujeto pasivo por normas jurídicas o convenios colectivos. Un ejemplo podría ser la emisión de la licencia de conducir o de la cédula de identidad. Si es obligatorio para el sujeto pasivo tenerlo por alguna norma jurídica, en esa misma medida no está sujeto al impuesto al valor agregado. Los servicios de medios de comunicación colectiva gratuitos o con fines de interés social, y tampoco la entrega de dinero a título de contraprestación o pago. Como el dinero es un bien mueble y la entrega de dinero podría entenderse que está sujeta al impuesto de valor agregado. Por esa razón, la norma dice que no está sujeta al impuesto al valor agregado. Las reglas generales de las ventas exentas son que quien vende exento no tiene derecho al crédito fiscal. Esto es, el impuesto que yo hubiera pagado a quienes me antecedieron en la cadena de fabricación y comercialización no me da derecho al crédito si yo no puedo cobrar, si yo vendo exento, al siguiente en la cadena de fabricación y comercialización. ¿Qué quiere esto decir? Si no hay crédito, se incorpora al costo del bien y servicio. Excepciones a ese principio o norma general. Las exportaciones están exentas y sí dan derecho de crédito. También es una excepción las transacciones con instituciones del Estado. Si yo le vendo lápices al Ministerio de Educación, esa venta está exenta, el Estado está exento, y yo tengo derecho de crédito por los lápices que compré, porque se trata de un ente público, o también los entes privados o públicos que están exentos por ley especial. Es decir, si la exención es subjetiva por el sujeto, tengo derecho de crédito. Si la exención es objetiva, no por el, sino por el objeto, en ese supuesto no tengo derecho de crédito. Esto se controla mediante un sistema que pertenece a la Dirección General de Hacienda y que se llama Exonet y que está vinculado con el comprobante electrónico, con el sistema de facturación electrónica. Es decir, ese sistema de Exonet funciona a base de códigos que se han de poner en la factura. Hay un código para el que recibe, si es un sujeto exento subjetivamente, o también hay un código para las tarifas reducidas. Por ejemplo, construcción tiene tarifas reducidas. Por ejemplo, servicios turísticos que no sean alojamiento y alimentación tiene tarifa reducida. Ese sistema informático, a través de ese código, permítame la expresión, decide si está exento o si tiene una tarifa reducida y si tiene derecho de crédito o no tiene derecho de crédito. Las empresas en zonas francas no requieren autorización para la exoneración. Es como una exportación. Y deben respaldar sus operaciones con comprobantes autorizados, no emitidos, pero sí autorizados por la Dirección General de Tributación.
Y el proveedor, para no cobrarles, tiene que marcar en el comprobante electrónico el código o la casilla de ventas a zona franca. De tal manera que hay algunas exenciones. Hasta ahorita no requiero autorización, pero hay otras exenciones que sí requieren una autorización de la Dirección General de Hacienda. Por ejemplo, las ventas a los bomberos, a la Cruz Roja, a exportadores registrados, a la ERTH, a INCAE, etc. Si tengo la autorización, puedo utilizar el código. Si no tengo autorización, el comprobante electrónico automáticamente me pone en la tarifa a la que tenga que me corresponda. Los exportadores deben estar en un registro de exportadores y pueden inscribirse si cumplen estas condiciones, que el 75% de sus operaciones son exportaciones, o bien, aunque tengan menos del 75%, el producto de sus operaciones locales produce saldos a favor durante 3 periodos consecutivos, 3 periodos de declaración mensual consecutivos. Y esos exportadores en el registro de exportadores pueden adquirir los bienes o los servicios necesarios para producir los bienes o prestar los servicios exportables sin el previo pago del impuesto al valor agregado. Este es poco más o menos el flujo. El proveedor de un exportador registrado o bien de zona franca tiene derecho a los créditos soportados en las compras de bienes y servicios. Venden exento a los transportistas, es decir, desde el proveedor hasta el puerto o desde el proveedor hasta la zona franca, al transportista y a los proveedores de servicios complementarios. Para el exportador es una compra exenta de esos bienes y servicios de quienes le anteceden en la cadena de fabricación y comercialización. Está obligado a obtener autorización de Exonet y la venta al exterior está exenta. En esta resolución, que no lo vamos a ver, se refiere a los servicios complementarios, por ejemplo, los servicios de transporte, los servicios portuarios, la grúa en el puerto, etc. El productor de canasta básica registrado ante la administración tributaria también está exento. Los proveedores venden esos productos al 1% de los bienes y servicios. Y el comprador, aparte de que compra al 1%, vende al 1% y deben registrarse y aportar la autorización ante la Dirección General de Hacienda. Deben proporcionársela a sus proveedores. Un mecanismo similar para los productos agropecuarios. Y con esto nuestro curso se ha acabado. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? De mi parte, Gracias, profe. Gracias. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. adelante. Yo he escuchado algunos, bueno, principalmente profesionales, cuando tienen que pagar el IVA mensualmente, que hacen una rebaja de IVAs que ya han pagado. Sí. Pero yo no entiendo por qué. Traté de relacionarlo con el ejemplo del trigo y la pizza, pero, ok, entiendo eso porque, bueno, va todo relacionado, ¿verdad? El trigo pasa, se hace la harina, después se hace para la pizza y demás. Pero he escuchado ejemplos donde, no sé, pongamos que es un abogado y él ha pagado ya el 13%, no sé, en un restaurante y rebaja ese 13% que ya pagó de la factura del restaurante en lo que tiene que pagar él del IVA por los servicios que él ha prestado. Pero no entiendo por qué, si digamos los servicios pues
no tienen nada que ver, digamos, no se relacionan uno con el otro. Si no tiene nada que ver, no tiene derecho a crédito. Si sí tiene que ver, por ejemplo, si es un almuerzo con clientes o un almuerzo para conseguir clientes, ahí sí debería tener derecho a deducir ese IVA. Pero si es no sé, el almuerzo del día del padre, no, en ese caso no. Ah, ok, entiendo. Entonces, o sea, solo si, digamos, el IVA anterior está relacionado con el servicio por el cual debe pagar el IVA. Así es, así exactamente es. Ya. Ok, entiendo. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, discúlpenme por esa maratón para terminar el curso con los temas del programa. Nos vemos yo en 8 en el examen. Les deseo mucha suerte, tanto en el examen como en los demás exámenes que tengan lugar en estas 2 semanas y en el resto de su carrera. Fue un gusto haber sido con ustedes. Muchísimas Muchas gracias, profe. gracias, profe. Profe, muchas gracias. profe. Gracias. Con gusto. Profe, nada más un segundo antes de que termine la clase. Sí, con gusto. Respecto al examen, es que no recuerdo realmente, ¿era acumulativo toda la materia? No, No, solo a partir del segundo parcial. solo lo que no se vio en el segundo parcial, bueno, en el primero y en el segundo parcial. Ok, no, perfecto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Con gusto. Muchas gracias por todo, profe. Hasta luego. Hasta luego. Vale, Gracias a profe. ustedes. Un gusto, profe. Gracias. Que la haya muy bien. Hasta luego.